Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yamur Yüksel y Bar Baktas. Una declaración inesperada que podría cambiarlo todo. No se vayan, esto se pone bueno. Anoche, Yamur Yüksel, la conocida figura pública que ha captado la atención del mundo del entretenimiento por su carisma y sinceridad, dejó a todos boquiabiertos con sus declaraciones en una entrevista exclusiva. Durante una aparición en un evento privado en Estambul, Yamur fue abordada por los medios para hablar de su situación sentimental actual, pero nadie esperó lo que estaba a punto de decir. Con una sonrisa algo nerviosa, dijo, Bar Baktas quiere volver conmigo, pero yo estoy muy confundida. Estas palabras fueron como una bomba en las redes sociales. Rápidamente se convirtieron en tendencia, con miles de comentarios y reacciones de sus seguidores y del público general. Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Yamur y Bar no tardaron en aparecer, y los fans de la pareja comenzaron a revivir fotos antiguas y momentos compartidos por los dos en el pasado. Yamur y Bar habían terminado su relación hace varios meses, tras una serie de rumores de conflictos personales. A pesar de que ambos se mostraban profesionales y cordiales en sus apariciones públicas, era evidente que había tensión entre ellos. Sin embargo, la reciente declaración de Yamur ha cambiado por completo el panorama. Según fuentes cercanas, Bar Baktas ha estado intentando comunicarse con Yamur desde hace semanas. Un amigo común, que prefirió mantener el anonimato, reveló, Bar está muy arrepentido. Se dio cuenta de que Yamur es una mujer única y no quiere perderla definitivamente. Además, se dice que Bar incluso escribió una canción inspirada en ella, la cual planea lanzar próximamente. En la misma entrevista, Yamur agregó, no quiero tomar una decisión apresurada. Hay muchas emociones de por medio. Bar fue una parte muy importante de mi vida, pero también hubo dolor. Esta frase, cargada de emoción y honestidad, generó una ola de apoyo por parte de sus fans, quienes la alaban por su valentía y transparencia. Lo que sorprendió a muchos fue la expresión en el rostro de Yamur al hablar de Bar. Aunque sus palabras hablaban de confusión, sus ojos reflejaban nostalgia. Una fan en redes comentó, se nota que aún hay amor. A veces, el corazón no se puede esconder. Por su parte, Bar Baktas también fue abordado por la prensa esta mañana al salir de una reunión de trabajo. Cuando se le preguntó sobre las palabras de Yamur, él respondió con serenidad, yo solo quiero que ella sea feliz. Si eso significa volver, aquí estaré. Pero si no, siempre la respetaré y desearé lo mejor. Estas declaraciones, aunque medidas, revelan un lado sensible del actor que pocas veces muestra en público. Estas palabras de Bar no hicieron más que avivar el fuego de las especulaciones. En menos de 24 horas, cientos de artículos, videos y publicaciones inundaron las redes, analizando cada gesto, cada palabra y cada recuerdo compartido entre los dos. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal fueron invitados a programas de televisión para interpretar las entrevistas, concluyendo que, pese a la distancia emocional, aún existe una conexión latente entre Yamur y Bar. Mientras tanto, los fanáticos crearon hashtags como @YamurBeBarieniden, @Kalptenkalber y @Akikinsiansakeder. Las plataformas digitales, especialmente TikTok e Instagram, se llenaron de ediciones de video con momentos icónicos de la pareja, acompañados de baladas nostálgicas que incrementaron el sentimentalismo colectivo. Algunos hasta comenzaron a teorizar que todo podría tratarse de una estrategia de marketing para el nuevo sencillo de Bar o un posible proyecto en conjunto, aunque tanto Yamur como Bar lo negaron tajantemente. Sin embargo, en medio del revuelo mediático, ambos decidieron mantenerse en silencio por algunos días. No hubo nuevas declaraciones, ni publicaciones personales, lo cual generó aún más curiosidad y expectativa. Fue entonces cuando surgieron nuevas pistas. Una seguidora afirmó haber visto a Yamur y Bar cenando juntos en un restaurante discreto de Nianta. Aunque no hay fotos que confirmen el encuentro, la noticia corrió como pólvora y varios medios intentaron confirmar la historia. En paralelo, un reconocido periodista de espectáculos filtró una conversación privada entre Bar y un productor musical, donde supuestamente el cantante decía, estoy dispuesto a dejarlo todo por ella. Si me dice que pare, paro. Si quiere que me quede, me quedo. La autenticidad del audio no ha sido confirmada, pero la frase se volvió viral en cuestión de horas, provocando una avalancha de mensajes de apoyo hacia el artista.
El impacto emocional de esta historia ha tocado a muchos. Psicólogos invitados a programas matutinos analizaron el fenómeno, señalando cómo el público proyecta en la pareja sus propias experiencias sentimentales, haciendo de esta posible reconciliación una suerte de catarsis colectiva. Nos aferramos a las historias de amor con segundas oportunidades porque nos recuerdan que, a veces, los errores pueden redimirse y el amor puede sobrevivir al dolor, explicó una experta. Días después del silencio, Yamur sorprendió a todos con una publicación en su cuenta oficial. La imagen mostraba una vista nocturna del Bósforo, con una frase en la descripción: no todo lo que duele se ha terminado. La frase, ambigua pero poderosa, fue interpretada como un claro indicio de que algo sigue vivo entre ellos. Bar, por su parte, respondió con un emoji de corazón, lo que bastó para que los seguidores se desbordaran de emoción. Esa misma noche, los paparazzis captaron a Yamur saliendo del teatro donde Bar estaba ensayando para un próximo musical. Aunque intentó esquivar a los fotógrafos, no pudo evitar que se filtraran imágenes en las que se la ve sonriendo discretamente mientras entraba a su coche. Esto bastó para que la conversación volviera a encenderse. ¿Ya están juntos nuevamente? En una entrevista exclusiva para una revista de moda, Yamur finalmente rompió el silencio. Bar y yo estamos hablando. No quiero etiquetar nada aún. Después de todo lo vivido, creo que ambos necesitamos claridad y tiempo. Pero sí puedo decir que el cariño sigue ahí, y eso ya es un comienzo. La entrevista venía acompañada de una sesión de fotos en blanco y negro, en la que Yamur aparecía más introspectiva que nunca, mostrando una vulnerabilidad elegante que conmovió incluso a quienes no seguían la historia desde el principio. Poco después, Bar fue visto en un programa de radio promocionando su nueva canción. La letra, según dijo, no estaba inspirada en una sola persona, pero todos los que la escucharon coincidieron en que la musa tenía nombre y apellido. Con versos como a veces uno se pierde para volver a encontrarse en los ojos que nunca olvidó, los oyentes no tuvieron dudas de que hablaba de Yamur. El tema, titulado Vuelve si puedes, se posicionó rápidamente en el primer puesto de las listas musicales digitales. Las redes sociales volvieron a explotar. Ya no se trataba solo de una historia de amor, era un fenómeno cultural. Influencers, celebridades y hasta políticos comentaban la situación, algunos alabando la madurez emocional de la pareja, otros criticando el nivel de exposición mediática. En medio de todo esto, surgió otro giro inesperado, una colaboración profesional entre ambos. Una importante productora confirmó que Yamur y Bar protagonizarían juntos una miniserie romántica que narraría la historia de dos amantes que se reencuentran tras años de silencio. ¿Coincidencia o catarsis artística? Los rumores apuntan a que el guión fue adaptado especialmente para ellos. La noticia causó furor. Las entradas para el evento de lanzamiento se agotaron en cuestión de minutos, y la expectación por ver cómo se desenvolverían en pantalla era inmensa. Durante la rueda de prensa de presentación, ambos se mostraron profesionales, pero también cómplices. Miradas, risas compartidas y una química innegable dejaron en claro que, aunque no haya una confirmación oficial, lo que los une va mucho más allá de una relación laboral. Al cierre de este reportaje, aún no hay una declaración formal sobre su estado sentimental. Sin embargo, para quienes han seguido esta historia desde el principio, eso ya no importa tanto. Lo que queda claro es que el amor, en todas sus formas, sigue siendo una fuerza poderosa y profundamente humana. Queridos seguidores, si quieren saber qué pasará con Yamur y Bar, manténganse atentos a nuestro canal. No olviden suscribirse, darle like a este video y dejar su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Debería Yamur darle otra oportunidad a Bar, o es mejor seguir adelante? Hasta la próxima.